hablamos desde Colombia y estamos muy agradecidos primeramente con el Espíritu Santo, quien ha sido, quien nos ha dirigido, nos ha guiado durante toda esta temporada, y Él ha hecho posible que a través de las conferencias, los temas, los diferentes tiempos de ministración, las dinámicas que nosotros hemos impartido a todos ustedes, podamos seguir avanzando. Gracias por sus suscripciones, gracias por sus likes y gracias por todo lo que ustedes emiten a través de sus mensajes, a través de sus audios. Gracias, estamos bendecidos porque ha sido la mano poderosa de Dios quien nos ha traído hasta aquí. Gracias a los suscriptores nuevos, a los más antiguos también gracias, y también gracias al equipo de producciones, gracias a los publicistas, los ingenieros de sistemas y al cuerpo de oración, de intercesión, quienes son los que a través de sus momentos de adoración e intercesión y tiempos de estar en oración por este ministerio, han hecho posible que el ministerio también se haya levantado mucho más. Gracias al Espíritu Santo y gracias a la audiencia. Vamos a orar para que sea el Señor quien dirija, nuestro Abba Padre, el Eterno, el Elohim, quien sea dirigiendo esta conferencia acerca de un tema de interés para todos. Y sé que vamos a pasar un tiempo de bendición, aunque las luchas y las pruebas sean grandes, mayor es el que está en nosotros que todo lo que está en el mundo. Sabemos que dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, porque yo, Jesucristo, ha vencido el mundo. Esa fue la palabra de fortaleza que Él nos dejó para que no nos desanimamos en tiempos de tribulación, angustia y prueba. Abba Padre, te doy gracias por este lugar y por este momento. Gracias por este ambiente, esta atmósfera. Límpiala. Atamos el hombre fuerte, atamos todos los demonios que hayan alrededor en las personas. Todo hombre fuerte que se quiera levantar para tropezar el ministerio, para tropezar las producciones, todo aquello que no es tuyo queda atado, sin fuerza y sin poder, y lo echamos fuera de este ambiente, de esta atmósfera, de este lugar. Aquieta los aires, en el oriente, occidente, norte y sur, los 4 puntos cardinales. Pedimos tu sangre poderosa, Señor Jesucristo, sobre este ambiente, que la sangre fluya de tu presencia sobre mi vida, sobre este lugar, y que seas tú guardando todas las conferencias, los canales de Instagram, de Facebook, de YouTube. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, Espíritu Santo. Quedo bajo tu guianza para recibir de tu impartición, de tu sabiduría, de tu conocimiento y de tu revelación en este momento y en esta hora, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, amigos y hermanos, habla para ti Pati Ramos, teoterapeuta y conferencista de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo. Es un inmenso honor estar con todos ustedes nuevamente, y hoy vamos a hablar de un tema que sé que a mucha gente le interesa, porque es un tema bastante profundo de revelación y que se necesita ministrar al pueblo de Dios. Vamos a hablar acerca de las ataduras. Este es un tema de liberación, está basado en Isaías 61 y también está basado en, vamos a ir leyendo los temas. Tengo mucho tema para abordar hoy, pero quiero que lo hacemos en Juan capítulo 12, 46 también, y en Isaías 61. Vamos a hablar acerca del anuncio de la salvación de Israel, pero donde dice Israel, pon tu nombre, porque realmente Israel somos cada uno de nosotros, el pueblo de Dios. Y hoy quiero hablarte acerca del tema de las ataduras, porque hay mucha gente atada, hay personas atadas, niños atados, jóvenes atados, adultos y ancianos atados, porque la palabra de Dios lo dice, que el ser humano, desde que comenzó a existir aquí en la tierra, debido a la desobediencia a Dios, comenzó el enemigo a atarlo, a enredarlo, a esclavizarlo, y eso ha sido por años que el enemigo ha venido haciendo esa obra en el ser humano. Recordemos que la serpiente se arrastraba, pero dice en Apocalipsis que ya es un dragón que vuela, que es de color rojo, tiene alas y es grande y gordo.
¿Por qué se convirtió en dragón con alas, gordo y rojo? ¿Por qué? Porque el rojo simboliza que se ha alimentado de la sangre, es decir, de la vida de los seres humanos, se ha engordado con el pecado del ser humano, tiene alas porque ya cogió vuelo a nivel mundial, es decir, que él ya vuela, es decir, cuando hablamos de que tomó vuelo es porque ya se mueve por todas partes, se convirtió en dragón porque esa es la naturaleza satánica. Así que vemos que el ser humano lucha durante toda la existencia humana. Hemos visto las luchas del ser humano sobre la tierra, hemos visto cómo personas han vivido en diferentes situaciones, etapas, han vivido momentos, los países, los gobiernos, muchas áreas de la economía han sufrido quebrantos, la naturaleza, los matrimonios, las parejas, los hijos de los ministros que son los pastores, que tenemos un ministerio, vemos muchas cosas que hoy vamos a profundizar y vamos a hablar. Por eso sé que antes de dar este tema, el enemigo ha querido tropezar el tema, ha querido poner tropiezo por un lado y por el otro, levantar cosas, levantar personas, para que de alguna manera tropezaran esta conferencia y que no se diera, porque como es un tema de liberación, el enemigo no quiere que las personas escuchen el tema que los va a liberar. Entonces el enemigo utiliza personas, aún puede utilizar niños para que sean como distractores, para que los temas que son de liberación no se emitan, sino que como que todo quede apagado y que la palabra no salga. Pero como dice la Biblia, mayor es Jesucristo que está dentro de mí que todo lo que está afuera, que es Satanás. Así que hoy hemos vencido y hemos venido aquí a hablar de este tema. Isaías 61 va a ser el punto clave de esta conferencia. Isaías 61, te invito a que vayamos allá. Gracias, Padre eterno, por la palabra. Isaías 61 es la palabra con la que voy a abrir este tema. Habla sobre la salvación de Israel, pero ahí donde dice la salvación de Israel, pon tu nombre. Dice entonces, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos plantados por Dios para manifestar su poder. Ustedes, habitantes de Jerusalén, reconstruirán las ciudades antiguas que quedaron en ruinas. Gente de otras naciones vendrá a cuidar sus rebaños, los campos y las viñas de ustedes. Ustedes serán llamados sacerdotes de Dios, fieles servidores de Dios, disfrutarán de la riqueza de las naciones y se adornarán con sus magníficas joyas, porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que merecían, y los han llenado de venganza y de insultos, o de vergüenza y de insultos. Por eso recibirán doble porción de riquezas y para siempre vivirán felices. Aleluya. Dios dijo, yo, el único Dios, amo la justicia, pero odio el robo y el crimen. Por eso les daré una gran recompensa y haré con ustedes un pacto que nunca tendrá fin. Sus descendientes serán famosos entre todas las naciones y cuando la gente los vea dirá, son un pueblo bendecido por Dios. Es decir, una victoria grande, una restauración en todas las áreas, porque así es nuestro Dios. Nosotros con Dios nunca perdemos. Aunque aparentemente perdemos cosas, Dios nunca nos quita. Él nos quita cosas que no nos sirven para darnos las cosas que sí nos sirven. Y entonces hoy vamos a hablar acerca de unas ataduras que rodean al ser humano. Voy a ser breve. Estas ataduras, habla la palabra de Dios, la Biblia habla sobre las vendas mágicas, que son unos velos que el enemigo pone a través de personas para cegarnos espiritualmente. Hace más o menos como unos 15 días tuve un sueño de revelación donde veía
No estaba dormida, más bien fue como una administración del Espíritu Santo que me hizo estando despierta. Pero de esos momentos cuando uno está acostado que no puede dormir, pero que es el Espíritu Santo que comienza a mostrarle, a ministrarle, a darle palabra, pasa muchas veces. Y me hablaba sobre las vendas mágicas de muchas personas, de muchos hombres, de muchas mujeres que están totalmente cegados por esas vendas mágicas que el enemigo les pone en los ojos para que no vean nada. Y por eso podemos ver gente muy ciega espiritualmente, y esa ceguera aún se puede reflejar en la ceguera física de los ojos, porque toda enfermedad del cuerpo realmente es una enfermedad también espiritual. Y me hablaba de que mucha gente está vendada espiritualmente y está completamente enceguecida en muchos aspectos y que no pueden ver porque tienen que ser liberadas de las ataduras que el enemigo les ha puesto. Entonces una de esas ataduras es cuando el enemigo pone ceguera espiritual para que nosotros no podamos ver lo que Dios nos quiere mostrar. Por ejemplo, hay gente que me dice que cuando comienza a leer la Biblia le da mucho sueño. ¿Por qué? Porque el enemigo les pone sueño justamente en ese momento de la lectura de la Biblia. Pero si la persona deja de leer la Biblia y ve la televisión, está perfecta, no siente sueño. Es decir, que ahí se manifiesta algo espiritual. También hay personas que me dicen que cuando leen la Biblia no la pueden entender, que no entienden absolutamente nada, porque dice la palabra de Dios que la Biblia se entiende espiritualmente, y para leer la Biblia se necesita el Espíritu Santo, que es el maestro que nos enseña, nos revela y nos descifra la Biblia. Por eso personas que no son creyentes o que no han recibido al Espíritu Santo dentro de su corazón, a la presencia de Jesucristo en su corazón, Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13, estas personas que no han recibido al Espíritu Santo no pueden percibir o no pueden reconocer, no pueden recibir la instrucción, la revelación y la sabiduría que está en la Biblia, porque les falta el Espíritu Santo, quien es quien nos desmenuza la Biblia y nos la enseña realmente. Entonces las vendas mágicas son todos esos velos, hazte de cuenta como cuando a uno le ponen acá una venda y no lo dejan ver y uno camina como ciego. Hay personas que están caminando por la vida ciegas totalmente en la parte espiritual. Ellas están como a tientas por la vida y están siendo llevadas por otros en el camino, digamos personas que se metieron en una relación que no conviene. La persona está totalmente cegada en esa relación, pero no puede ver la verdad de la relación porque está ciega la persona. Es por eso que aunque los padres le digan a sus hijos, esa persona no te conviene, esa persona no es para ti, esa persona te va a hacer daño, la persona está tan ciega espiritualmente porque le han puesto vendas mágicas. Vendas mágicas son velos mágicos, que es parte como también de algunos artificios de brujería y artificios de magia que le ponen hombres a mujeres y mujeres a hombres y no los dejan ver la verdad. Y por eso es que vemos que relaciones de pareja son totalmente catastróficas, pero las personas siguen ahí. ¿Por qué? Porque tienen velos mágicos que no les permiten ver la verdad de esa relación, y por eso vemos que en cuanto a la pareja hay un círculo vicioso de las mismas cosas y se hacen daño y siguen haciéndose daño, pero no pueden salir de la relación porque están vendados con velos mágicos. ¿Qué necesitan hacer? Necesitan, ya lo vamos a ver más adelante, qué se debe hacer para poder tener una liberación de estas ataduras. Entonces los velos mágicos, ya sabemos que velos mágicos son parte de hechizos que personas hacen para que tú no puedas ver la verdad. No solamente hablo de una pareja, también puede ser en cuanto a un mal negocio. Te ponen unos velos mágicos para que tú no veas que ese es un mal negocio. Personas que digamos se meten a tu vida, te ciegan, te ponen velos mágicos para que tú no veas cosas que tú necesitas ver, o digamos que conozcas realmente la verdad, o que conozcas realmente una persona
la persona pone los velos mágicos para que nosotros quedemos como hechizados y encantados. Un encantamiento es como cuando nos hablan de lo que le pasaba a Blancanieves, que estaba como en un encantamiento, un hechizo. Es exactamente lo mismo que pasa con las vendas mágicas, que lo habla la Biblia, y también de los velos mágicos. Estos velos mágicos y estas vendas realmente hace parte de conjuros, hechizos, encantamientos, todo eso es parte de la brujería. Y personas están con vendas y con velos mágicos. También el estupor es cuando la persona está en una hipnosis y está también sus ojos están totalmente blindados, la persona no puede ver nada, ningún panorama real, sino que está bajo un hipnotismo. Cuando a una persona está hipnotizada, está bajo un encantamiento también. Por eso podemos ver que estas personas que practican la hipnosis, lo que hacen es capturar la mente de la persona y controlarla y manipularla. Entonces el estupor es parte de una hipnosis, de un encantamiento, de un hechizo también, y personas están en estupor. Esto ocurre mucho, sobre todo en las iglesias cristianas, donde se mueve mucho el espíritu del estupor, que muchas veces ya cuando la iglesia ha entrado en una fase de desobediencia a Dios, ya como el Espíritu Santo no es el que gobierna en ese lugar, entonces viene un espíritu de estupor, que es un espíritu de encantamiento, de que las personas quedan como hipnotizadas y no pueden ver la verdad ni qué se está moviendo en la atmósfera, no pueden ya discernir nada, ya no pueden sentir la presencia de Dios, sino que están bajo un hipnotismo, que también eso es parte de algo de ocultismo que se está moviendo fuertemente en las iglesias cristianas. El estupor. Y el estupor también es cuando las personas están en una parálisis espiritual, que no se pueden mover para ninguna parte. Por ejemplo, cuando nos digan en una iglesia, pido permiso acá para bajarle un poquito al instrumental, gracias. El estupor entonces es como cuando una persona le dicen estúpida, que esa palabra significa estupor realmente. Estupor es encantamiento, estupor es cuando la persona quedó absolutamente como paralizada, es la palabra. También ataduras de satanismo. Vemos que muchas personas han entrado fuertemente en este tiempo, en este culto al satanismo, y ellos ya se muestran públicamente ante todos. De hecho, muchos artistas del mundo están en esto, y también cristianos han caído ahí en el satanismo. Y tú dirás, ¿cómo así? Es así porque sus canciones no adoran al Padre, al Hijo ni al Espíritu Santo, sino que adoran otras fuerzas y otras cosas. Se llama la Trinidad Satánica, hoy no la voy a hablar, pero están adorando otro tema espiritual de las tinieblas. No están adorando ya a Dios, porque ellos se metieron en la iglesia cristiana para capturar en la mente y el corazón de muchos cristianos reales, genuinos, con la música y con todas estas nuevas modas de música que ellos introducen en los ministerios, en las iglesias, y lo que hacen es que las personas comienzan a cantar esas canciones, y lo que están haciendo son invocaciones a demonios y adorando a Satanás directamente. Ahora han salido muchos reportajes de muchos cantantes cristianos que se convirtieron al satanismo, y ustedes pensarán y me dirán, ¿por qué? Porque su corazón nunca fue cristiano, su corazón siempre le perteneció a las tinieblas, pero ellos quisieron entrar al mundo cristiano para capturar también gente cristiana y meterla al mundo de las tinieblas a través de la música. Hoy no voy a hablar mucho sobre la música, pero la música tiene unos efectos muy profundos en el ser humano. Luego voy a dar una conferencia sobre el poder que tiene la música en el ser humano. El paganismo son todas estas ataduras de hacer rezos, misas, novenas, rosarios, hacer estos promesas a esta imagen de Buga, del Señor caído, y hacen todo tipo de rituales con velas,
con inciensos, con aromas, con hierbas, hacen toda clase de ritualismo. Paganismo viene de la palabra pagar, algún tributo, como por ejemplo cuando una persona hace una promesa, dice la persona que le hizo una promesa al señor caído de Buga y que va a ir hasta allá a pagársela. Entonces, ¿cómo hacen ese pago? Van, le prenden una vela, le llevan flores, se arrodillan o se van de rodillas, diferentes tiempos de rodillas, haciendo como un ritual de dolor, para que Dios de alguna manera vea que están sufriendo. Eso se llama paganismo. Y el paganismo también es parte de una atadura. Hay gente que es muy pagana, por ejemplo, todos estos rituales en Haití, con ramas, con fuego, con animales que sacrifican, hacen fogatas, queman cosas, lanzan fuego por el aire, hacen rondas, rituales, cantan unas cosas con tambores. Todo eso es paganismo. ¿Qué significa? Que ellos de alguna manera están adorando no a Dios sino a Satanás, pero lo disfrazan con una espiritualidad y dicen que es a Dios a quien le están dando todo ese tributo y toda esa honra, y realmente no es a Dios, porque Dios no dice en ninguna parte que debemos hacer ese tipo de rituales ni pagar nada, porque Jesucristo ya lo pagó todo en la cruz y nosotros no necesitamos pagar nada. Entonces, si el ser humano está haciendo todos esos rituales paganos, no es a Dios sino a Satanás. El paganismo, el ocultismo son todas esas cosas que se han desatado en este tiempo actual del 2020, que es cuando las personas ya a través de la música le están vendiendo pactos con Satanás a la gente, es decir, ya se los emiten, ya les hablan directamente qué deben decir y qué deben cantar, y todos esos cantos y todas esas músicas y todos esos bailes y todos esos tambores y todos esos ritmos son culto a Satanás. Y ya mucha gente está en el ocultismo, personas ya están metidas en muchas prácticas del ocultismo. De hecho, he visto a los niños metidos de cabezas en los juegos, donde se emite la mayor cantidad de ocultismo es en los juegos, en los videojuegos, cuando los niños o los jóvenes están metidos en los videojuegos a través de palabras, a través de música, a través de cantos, a través de imágenes, ya les están enviando las palabras y les están enviando ya ataduras a los jóvenes, a los niños, para que queden atrapados. Por eso es que cuando dejamos que nuestros hijos comiencen a jugar videojuegos, estos niños son pactados para las tinieblas. Cuando nosotros permitimos que nuestros hijos jueguen en las tabletas, en los dispositivos, en el internet y se metan a jugar, ellos comienzan levemente en unos pequeños juegos muy inocentes aparentemente, y luego van subiendo de grado y nivel, y luego el niño se va volviendo más intenso, se le va despertando mucho más, se llama toda la adrenalina, que es la que crea o nos da el placer, la adrenalina, y el niño se va metiendo en más niveles y va sintiendo más y más adrenalina, más placer a esos juegos, más, hasta que vemos que en China y en Japón los jóvenes son adictos a esto. Ellos ya están satanizados totalmente por los videojuegos. La vida de ellos es la computadora y la vida de ellos es jugar. Entonces, ¿por qué? Porque empezaron en un leve grado. Es como cuando una persona comienza fumándose un cigarrillo y dice que eso es algo muy inocente, y del cigarrillo pasa a otras sustancias, a otras más, a otras más, a otras más, a niveles más altos de adrenalina, es decir, de placer, hasta llegar a ser una persona completamente drogadicta, porque comenzó en un nivel bajo. Cuando las personas comienzan en el ocultismo, comienzan con leyendo el horóscopo en televisión o en el periódico. Comienzan las personas a leer el periódico, el horóscopo, o por internet, o en algún video, o en la televisión, que ahorita ya lo emiten con tanta naturalidad, que sale el brujo o la bruja hablando de los signos zodiacales y de cómo le va a ir a cada signo zodiacal en cada día. Ellos son brujos que están ahí para atrapar a la gente. Entonces,
Cuando las personas comienzan a escuchar el zodiaco, ya están en una esfera del ocultismo. Después la persona quiere que le lean las cartas, después la persona quiere hacer algún tipo de brujería o algún tipo de atadura o hechizo mágico para el amor, o la persona quiere comenzar a curiosear de adivinación, de astrología. La astrología no es lo mismo que astronomía. Voy a explicar. Astrología, logia, astro, astrología, conocimiento de los astros. Astronomía, conocimiento de toda la parte de los astros, pero a nivel, digamos, de investigación. La NASA, todos estos científicos que estudian los planetas, astronomía. La astronomía es del universo. La astrología son el conocimiento de los astros, como por ejemplo eso que es que Tauro, Aries, Géminis, no sé nada de esto, pero que salen los signos zodiacales, eso es astrología, que es ocultismo. Y la gente comienza así. Luego ya se deja fumar el tabaco, ya la persona se deja hacer un baño con ramas, con riegos y que lo escupan y que le hagan cosas. Luego la persona entra a un nivel más alto, que es cuando ya hace pactos directamente con Satanás, se deja poner cruces en el cuerpo, no es la cruz de Cristo, no, sino la cruz. Ellos se dejan poner unas crucecitas, que significa que se está sellando ese cuerpo para Satanás directamente. Ya la persona queda totalmente atada en esa espiritualidad satánica, y es por eso que hay gente que cuando hace cosas y hace muchas cosas malas parece como que no los pudieran atrapar ni coger, y es porque están atados al satanismo con esos pactos. Pero tarde o temprano ellos son destruidos, porque la Biblia lo dice, que el malo siempre será destruido. Tarde o temprano, aunque se haga 1000 de rituales y se haga pactos y se haga cruces y crucecitas y lo que se haga, siempre va a terminar destruido, dice la Biblia. Entonces, ocultismo, esas son las ramas del ocultismo. Ahorita ha salido una bisutería, como un ojito que le ponen, y ese ojito se llama evil, que significa diablo. Y las personas tienen una pulserita con un ojito, tienen una cadena con un ojito, tienen una camisa con un ojo. Todo eso se llama satanismo y eso es ocultismo, y la persona que usa todo eso está en ocultismo y está bajo ese pacto. Hay muchos tipos de ocultismo, revistas, investigar por internet cómo atar a un hombre, por ejemplo, cómo atar a una mujer, cómo atraer el dinero, cómo ganar poder, cosas así, que son de las tinieblas. La gente las practica y están abiertos a todo ese mundo espiritual, y es por eso que siempre que veo personas en la televisión, el Espíritu Santo me muestra los que ya están metidos en el ocultismo de lleno. Ellos son personas que son de programas de televisión, y ellos lo que hacen es que para tener ese nivel de poder estar en esos programas de televisión, ganar más fama, ganar más plata, ganar más prestigio, hacen muchos pactos con el enemigo. Entonces, hoy viendo en algunos programas de televisión, mucha gente son grandes brujos y brujas y están dentro de la televisión, y ellos lo que hacen es que contaminan los espacios a donde ellos van, contaminan los espacios. Por ejemplo, si una persona está practicando el ocultismo y se mete a la televisión, va a querer que todos los que trabajan con ellos o ellas en la televisión se metan también al ocultismo. Ahorita, hace tiempo, vi un programa de una mujer, que ella es una mujer que habla ahí en televisión, tiene una profesión con diversos títulos, y ella, desde que yo la vi, pude discernir que la mujer estaba en un alto grado de la brujería, pero no es porque me imaginé, es porque el Espíritu Santo me lo mostró. Y luego ella, dentro de sus programas de televisión, que eran unos programas que nada tenía que ver con el ocultismo, comenzó a tener invitados de que hablaran del ocultismo, que hablaran de cosas como la astrología, que hablaran de la nueva era. O sea, fue confirmando lo que el Espíritu Santo me estaba hablando de ella. Y ella comenzó a
traer muchos invitados al programa de televisión para ir contaminando ese espacio que era con fines de temas de crecimiento personal y para la familia, y ella le fue introduciendo ocultismo, nueva era, astrología, muchas cosas para que la gente se fuera contaminando, porque la televisión es un medio masivo donde mucha gente puede escuchar y ver al mismo tiempo en todas partes del mundo. Entonces esos servidores de Satanás lo que hacen es utilizar la televisión para ellos poder esparcir todas esas basuras que ellos tienen en su corazón, conocimientos vanos del ocultismo y de todas sus prácticas. Dificultad al caminar. Cuando una persona tiene dificultad al caminar, es porque algo dentro de su vida no está bien. Por ejemplo, hay personas que cuando están en algún lugar sienten como que los tacones se les rompen o los zapatos se les despegan, o como que digamos tiene dificultad de caminar físicamente, estoy hablando sin tener problemas de caminar, pero comienza a tener dificultades con los zapatos, se le caen las suelas, se le caen los tacones, tiene problemas con esos zapatos y es frecuente y es constante. Dios le está hablando a esa persona que hay una dificultad en su caminar porque tal vez está con una persona que no le conviene o está caminando como a Dios no le agrada, y todo lo que es de acá físico también es algo espiritual, y algo espiritual también es algo físico. Cuando está pasando algo en la parte espiritual que es invisible, es porque, y se comienza a reflejar, en la parte física también. Así que, por ejemplo, para que me lo entiendas, cuando a una persona le da dolor en el pecho, es porque tiene dureza de corazón. Cuando una persona le comienza a dar dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza, es porque esa persona está invadida, sus pensamientos están incorrectos. Cuando una persona tiene dificultad para arrodillarse, es porque tiene una atadura de arrepentirse o arrodillarse ante Dios para reconocer sus pecados. Muchas cosas que hoy no las voy a hablar, pero te voy dando como más o menos unas ideas. Traumas psicológicos también son ataduras, cuando, por ejemplo, familias que todos tienen un trauma psicológico, niños que han nacido con traumas y toda la familia tiene traumas psicológicos, tiene problemas mentales o tiene problemas de audición o de visión o del habla, y esto es una atadura de toda la familia. Yo conozco familias que todos tienen una atadura, o tienen una atadura de locura, o tienen una atadura que tienen algún tipo de locura, esquizofrenia, bipolaridad. Esto ocurre porque las personas practicaron mucho ocultismo, y entonces los hijos que nacieron con esas ataduras. No es normal que los hijos nazcan con problemas mentales, a menos que la persona haya practicado mucha brujería y los padres o los abuelos hayan practicado. Entonces la generación, o sea, la línea del árbol genealógico se daña. Eso es como cuando, por ejemplo, un árbol tiene un tronco, pero tiene muchas ramitas y se desprenden muchas otras ramas y hojas. ¿Y qué ocurre? Cuando nuestros abuelos, tatarabuelos, abuelos, padres practicaron diferentes cosas, eso se va como a desprender hacia todo el ciclo de la generación de ese nombre o ese apellido. Por ejemplo, una familia que practicó el ocultismo, entonces todos los que nazcan de esa familia van a tener como una contaminación en esa área. Una familia que tiene una atadura de robo, entonces toda la familia, todas las que vayan naciendo van a tener esa atadura si no se corta. ¿Cómo se corta? Primeramente, ya en un momento vamos a hacer un proceso de rompimiento donde vamos a saber cómo romper esas ataduras. Entonces estos traumas psicológicos son, digamos, cuando personas de la familia han sido violadas. Varias personas del mismo entorno familiar han sido violadas, entonces tienen una atadura de violación, o tienen una atadura de
de muerte prematura, o sea, que los hijos se han muerto en el vientre, o tienen una atadura de accidentes, o tienen una atadura de que se mueren las personas muy jóvenes, o tienen una atadura de robo, o tienen una atadura de mentira, o tienen una atadura de dureza de corazón, muchos tipos de ataduras que esto lo hizo el enemigo en el corazón del ser humano. Personas que han leído la tabla Ouija, que han jugado con la tabla Ouija. La palabra Ouija significa sí y ya en español, porque la palabra está compuesta en francés. Ouija significa sí, ya. O sea, sí, la palabra sí, ya, como decir, ya te voy a hacer esto, sí te lo voy a hacer, te lo voy a dar ya. Eso es lo que significa la tabla Ouija. Y este tipo de juegos lo que hace es una invocación directamente a espíritus demoníacos de alto rango y nivel. Y es por eso que las personas que han jugado este tipo de tablas o han hecho estas invocaciones han quedado muy dañados psicológicamente, quedan traumatizados, quedan un poco distorsionada su mente, quedan un poco dañados en esa parte porque directamente invocaron fuerzas del enemigo. El enemigo es real y el enemigo está esperando una puerta. ¿Cuál? Un corazón que le abra la puerta para él entrar y gobernar allí. Y el enemigo también está esperando que personas lo invoquen, lo llamen a través de la música, a través de las lecturas, a través de las palabras, a través de las prácticas demás. Él está esperando es una puertica, algo pequeño que se abra en la vida tuya o en la vida mía para él entrar. La confusión, cuando personas tienen confusión mental, hablaba yo con alguien de mi familia, le comentaba un testimonio de una amiga que tuve hace muchos años, y ella en algún momento me contaba que ella tenía episodios de confusión. Ella actuaba normal, uno la veía, ella era normal, pero me comentaba que por momentos tenía episodios donde se confundía. Por ejemplo, ella iba para una dirección y aparecía en otra parte. O se le olvidaba el nombre de las personas, se le olvidaban muchas cosas. Es normal que a uno se le olvide algún temita, una nota, una diligencia, algo, pero a ella se le olvidaban muchas cosas que ya no eran normales, como por ejemplo el nombre de las personas, se le olvidaban lugares o direcciones a donde ya ella había ido. O sea, sufría como de colapso en la parte mental. Y era porque ella estaba con una pareja que practicaba mucho ocultismo y ella le hacía ocultismo a ella. Ella me lo comentaba porque ella le encontró, le descubrió un altar donde él hacía muchas cosas y él la tenía trabajada ella mentalmente. Entonces él le enviaba espíritu de confusión y de locura a ella para que ella se mantuviera en esa distorsión como en una locura. Y ella pues permitió esto porque ya Dios le había hablado que se separara de él y ella no le quería obedecer a Dios. Entonces esa puerta que ella abrió a la desobediencia también le dio poder al enemigo que utilizara a ese hombre para confundirla mentalmente. Confusión mental, confusión de ideas, confusión de palabras, confusión de pensamientos. Todo eso lo hace el enemigo, quien atrapa la mente, el cerebro, que atrapa el hemisferio izquierdo y derecho y lo distorsiona, lo confunde, lo revuelve, hasta de cuenta que hace como una especie de mezcla de las ideas y no deja que la persona como que se enfoque y dirija su mente y su mirada o sus palabras o sus pensamientos en una sola dirección, sino que le pone distorsión. Cuando hablamos de distorsión estamos hablando de algo que está como destruido. Así es. Ceguera espiritual es cuando tú conocías y estudiabas la Biblia, la palabra de Dios, y a ti te gustaban mucho las cosas de Dios, y de repente comenzó a venir sobre ti un espíritu de ceguera espiritual, que comenzaste a perder la visión espiritual y te comenzaste a quedar ciego, 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 y el enemigo te fue quitando la luz de Cristo,
te fue quitando la luz divina, te fue quitando la revelación de la palabra de Dios y del Espíritu Santo y te comenzó a volver una persona ciega espiritual que ya no podías ver claramente las cosas de Dios. ¿Y por qué ocurre eso? Porque entraste en una fase de pecado que no confesaste a tiempo y el enemigo también, a través de esa puerta que tú le abriste, entró y cogió tu mente, tu corazón, porque él está buscando a quien matar, robar y destruir. Entonces la ceguera espiritual es cuando la persona no puede entender bien ya las cosas de Dios, pero antes sí las entendía, pero ya después entró en una confusión. ¿Por qué entró en confusión? Porque abrió la puerta al enemigo. Y el enemigo le abrió otros libros, como cuáles, filosofías, le abrió meditaciones, le abrió consejos, pensamientos abstractos, le abrió otros libros de diferentes, de otros temas, y le fue quitando la revelación de Jesucristo. Por eso es tan importante saber qué vamos a leer, porque no todos los libros nos van a ayudar, no todos los libros nos van a edificar, no todos los libros nos van a llevar a un conocimiento pleno de Cristo, sino que hay unos libros que lo que hacen es quitarnos la revelación, la fuerza y el poder que teníamos de la palabra de Dios. Entonces, puertas abiertas, ¿cuáles? El ocultismo, la mentira, la idolatría, que es prenderle velas a imágenes, todo tipo de ataduras sexuales, pornografía, abrir páginas de ocultismo, curiosear cosas. En internet hay mucha basura, ya lo dije en algún momento. En internet tú puedes encontrar muchas cosas que no son buenas y puedes encontrar otras que son muy buenas. Eso depende de tú lo que estés buscando. Entonces las puertas abiertas son cuando le abrimos algún pequeño espacio al enemigo para que él entre y comience a volverse más grande. Te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona come mucho, obviamente se va a engordar. Y cuando una persona no come, obviamente se va a adelgazar. Si tú comes mucha basura del mundo, te vas a engordar con esa basura del mundo. Y si tú comes mucha palabra de Dios, te vas a poner fortalecido en la palabra de Dios. Depende qué estés comiendo, esa va a ser la fortaleza o la debilidad que tú tengas. Hay gente que no lee la palabra y está débil en la palabra, entonces el enemigo que ha hecho se ha fortalecido con la basura del mundo en esa persona. Por eso es que cuando empezamos a hablar de la palabra de Dios, a personas se comienzan a dormir. ¿Por qué? Porque si fuera un programa del mundo, la persona está despierta, pero cuando empezamos a hablar una prédica, el enemigo les pone sueño para que no escuchen la palabra de Dios y sean libres. Entonces, puertas abiertas son pequeños secretos que tú tienes sin confesar, o son, digamos, adicciones o cosas que a ti te gustan, que sabes que no le agradan a Dios y tú las haces, pero que están ahí ocultas. Se llaman puertas abiertas. Son lugares que están ahí disponibles para que el enemigo entre y viva ahí o gobierne dentro de ti. La incredulidad es no creer en la palabra de Dios. Es cuando personas dicen que no creen en Dios, que Dios no existe y que no creen nada de eso. Entonces abren otra puerta, que es a la incredulidad. Incredulidad está compuesta de dos palabras. Incredulidad significa no creo. Y hay personas que tienen una atadura de incredulidad. Son incrédulas de todo lo que es la palabra de Dios. No le creen a nadie nada. No creen en nada, no creen en nadie. Son incrédulas y eso también es una atadura. Hay personas que son súper incrédulas y son desconfiadas, porque ese también es un espíritu de engaño que coge a la persona y no le permite que crea en nadie ni en nada. Ataduras sexuales como el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo, el transgénero, todas estas corrientes que han salido por el mundo de la parte sexual. El ser humano se ha convertido en un cerdo totalmente, se ha metido en niveles profundos de inmundicias sexuales. Es increíble aún escuchar cristianos disque metidos en las tiendas donde se venden todos estos artículos sexuales, tiendas que se les llaman sex shop, que viene siendo
en español, tienda sexual, y ahí se vende toda clase de cosas para hacer de todo, eso se llama para vejámenes o cosas vergonzosas que no se deben ni mencionar, pero que las personas las hacen, y es increíble escuchar que cristianos están yendo a esos lugares. Y es por eso que mucha gente ya no cree en los cristianos, en muchos cristianos, porque ellos se han convertido en piedra de tropiezo para los mismos incrédulos. Y en estos días, escuchando a una persona que me decía que estaba vendiendo unos productos, aparentemente disque cristiano, vendiendo productos para las tiendas sexuales. Y yo me pregunto, nunca ha sido cristiano, porque un cristiano no debe estar metido ahí, en esos lugares, bajo ninguna circunstancia, porque al estar metido ahí, está sus sentidos abiertos a mirar todo lo que ahí se expone y se vende, y la persona entonces, si está ahí es porque le gusta también ese tema. Entonces, por eso el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y es porque el Señor sabe que muchos dicen Señor, Señor, pero su corazón está bien lejos de Él. Entonces, estas ataduras sexuales también incluyen todas esas aberraciones. La palabra aberración significa una desviación en la parte sexual, que incluye toda clase de prácticas que dice Deuteronomio capítulo 28 que el ser humano no debe practicar. También entonces dice el Señor, yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Cuando el Señor dice que Él ha venido a dar vida, nos habla de una liberación. Y mucha gente tiene ataduras de alcoholismo, que es cuando la persona está esperando que sea fin de semana para salir a emborracharse. Y qué tristeza es cuando nosotros conocemos personas que solamente están esperando que sea fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, para salir a emborracharse. Y es la vida que ellos eligieron vivir, una vida de desenfreno y de alcoholismo. Quiero decirle a las personas que les gusta mucho tomar, que se mantienen en esa esfera de borrachera, las personas que toman muchos licores porque están amargadas, tienen una dolencia, por así decirlo, por así llamarlo, de algún despecho, de alguna decepción, de alguna herida, de algún trauma, de alguna historia de su vida pasada que les duele y la están camuflando con el licor. Entonces, cuando una persona es alcohólica es porque es amargada. Ataduras de lesbianismo, ataduras de homosexualismo, ataduras de bestialismo y ataduras de transgénero. Cuando hablamos de transgénero estamos hablando de estos que les ha dado por ser, son hombres, creerse en mujeres, y mujeres creerse en hombres. Y ahorita hace un tiempo salió un programa en los canales nacionales de Colombia donde se mostraba un modelo, un joven hombre, pero también hacía papel de mujer. Entonces en ese rating o en ese se llama estos realities, ese joven se vestía de mujer y se vestía de hombre, y eso todos los jóvenes y los niños lo estaban observando porque es un programa de televisión que va a las masas mundiales. Por eso te digo que estos que trabajan en la televisión son grandes servidores del enemigo, pero lo que ellos hacen es crear programas que tengan influencia para ir distorsionando todo el programa de Dios y que sea el programa del enemigo el que se pueda emitir. ¿Cuál? Cuando vi a ese joven que era un modelo de pasarela y él se vestía de mujer y se vestía de hombre, y él tenía confundido a los niños y a los jóvenes que estaban viendo ese programa, y eso se comenzó a emitir, y después comenzaron a salir más y más jóvenes con esa misma tendencia de hombre y mujer a la misma vez. Se llama transgénero. Transgénero es como que pasan de un género al otro, de ser masculino, de ser femenino. Eso es un demonio que se transforma. Así es. Y entonces el bestialismo es todos estos locos que se meten con los animales y los
y los vulneran sexualmente. Esa es una enfermedad, se llama bestialismo, y está todo esto que ha salido por el mundo, todos estos drag queens, toda esta gente que son enfermos psiquiátricos, que están en las calles, necesitan mucha ayuda, mucha liberación, y necesitan sobre todo arrepentimiento genuino y mucho pedirle perdón a Dios por haber hecho de sus vidas esa comedia y esa tragedia a la vez. Ataduras de juego de azar, ataduras de ir a los bingos, a los casinos, jugar cartas, apostar, todo eso se llama juegos de azar, y la Biblia dice que nosotros no podemos ser personas que jueguen al azar, porque eso es parte también de la comunidad de los que, o de, no una comunidad de la palabra de Dios, no, sino se les llaman como un grupo, más bien, mejor la palabra, que practican la nueva era y la astrología. Los que juegan juegos de azar también están en el ocultismo. ¿Qué es juegos de azar? Cartas, dominó, casinos, máquinas, todo lo que sea tragamonedas, todo lo que sea plata, todo lo que sea apostar, todo lo que sea jugarse el dinero, son juegos de azar. Y eso es pecado, porque es un juego que dice la Biblia que no se puede practicar. También atadura de cigarrillo. La persona que fuma mucho está con una atadura que se llama ansiedad. La persona tiene una atadura de ansiedad, y lo que hace es desfogar esa atadura de ansiedad. Fuma, porque hay un demonio de ansiedad dentro de la persona que la hace fumar para que la persona acabe sus pulmones más rápido y muera más rápido. La va matando lentamente con la nicotina. Recuerda que los demonios no tienen cuerpo, pero ellos se meten en los cuerpos y ellos hacen que las personas hagan todas estas cosas que estoy mencionando y muchas más que no alcanzaría hoy el tema, pero que cada vez que tú veas que una persona actúa de una manera diferente, rara y extraña, son demonios que la ponen a actuar así o a hablar así. Entonces estos demonios de nicotina son los que fuman. Es un demonio que cogió ese cuerpo para fumar a través de esa persona y saciarse. Realmente las personas que hacen todas estas cosas que te estoy comentando no son esas personas, sino los demonios que ya entraron por las puertas abiertas, que la persona dejó entrar, que dejó abiertas. Ellos entraron y se localizaron en el cuerpo y comenzaron a coger los ojos para mirar. Los hombres que les gusta mucho morbosear a las mujeres, comienzan a usar la boca para hablar de vulgaridades y palabras cochinas, comienzan a utilizar las manos para robar, comienzan a utilizar los órganos sexuales para ellos saciarse con todo tipo de fornicación, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo. Ellos utilizan al ser humano como tal para ellos poder saciarse, porque los demonios no tienen cuerpo, recuérdalo bien. Lectura de cartas, es un espíritu de adivinación, es un espíritu de brujería. A la gente le gusta mucho eso, que le lean las cartas para ver qué está haciendo la pareja, qué está haciendo la familia, qué está haciendo esta o aquel. Eso es un espíritu de adivinación que también es parte del ocultismo. Ataduras de codicia, querer solamente la plata, de avaricia, guardar y acumular cosas materiales, guardarlas y no dejar que nadie las use. Es un espíritu de, ya voy a dar una conferencia exclusivamente de la avaricia, de la codicia. Una atadura de tacañería, personas que no les gusta dar, personas que no les gusta compartir, personas que les gusta guardar todo, cosas materiales y dinero. Atadura de locura, atadura de bipolaridad, que es cuando una persona está feliz, está triste, está feliz, está triste, y se la pasa así en esos dos estados. O cuando la persona de repente se volvió loca. ¿Por qué se volvió loca? Porque hubo una puerta abierta, estuvo escuchando muchas cosas, estuvo viendo muchas cosas que hicieron que la parte del cerebro se confundiera y entrara en un espíritu de locura. Realmente el espíritu de locura es una atadura. Los enemigos de Dios quieren mucho que el pueblo de Dios caiga en este espíritu de locura. Por eso es que le envían cosas a la mente de los cristianos, para que los cristianos comiencen como a perder la razón.
pero la palabra dice que mayor es el que está en nosotros que todo lo que está en el mundo, y dice la Biblia que ninguna brujería, ninguna hechicería, ninguna magia, ningún satanismo, ningún ocultismo tiene poder sobre el pueblo de Dios. Es por eso que Dios nos libra de todo eso. Ataduras de bipolaridad, de esquizofrenia, que es una especie de locura en la persona. La persona esquizofrénica es la persona que un día se comporta normal y otras veces ya está gritando, otras veces está desnuda, otras veces se encierra, otras veces está acostada en el piso, o sea, tiene diferentes estados no normales, que era lo mismo que tenía el endemoniado de Gadara, exactamente eso. Ataques de ira, ataques de pánico, ataques de enojo, todo eso es demoníaco. Cuando un niño está enojado, airado, hay que ministrarle liberación en un área. ¿Cuál? Hay un espíritu de ira, enojo y rabia que vino a causa de que el niño pudo haber estado sintiendo que lo vulneraron de alguna manera, que lo maltrataron de muchas formas, y entró ese espíritu de ira, enojo y de alguna forma de rabia. Hay que ministrarle liberación a ese niño, porque no es normal que los niños se comporten con ira, con rabia y con enojo. Para finalizar, ¿cómo obtener la liberación de estas ataduras? Número 1, reconoce la atadura que tienes. Puede ser que yo no la mencione hoy, pero que tú sabes que tienes una atadura. Tienes una atadura de chisme, tienes una atadura de envidia, tienes una atadura de enojo, tienes una atadura de mala actitud, tienes una atadura de orgullo, tienes una atadura de ego, tienes una atadura de rabia o de enojo, de ira. Tú mismo y misma puedes mirar cómo está tu corazón y reconoce esa atadura. ¿Qué tienes dentro de tu corazón? Impaciencia, enojo, avaricia, querer coger lo que otros tienen. Tú sabes cómo está tu corazón. Reconoce primeramente la atadura o las ataduras que tengas. Renunciar es o decir, yo renuncio, yo anulo, yo quebranto, yo elimino, echo fuera de mi vida tal y tal y tal, y tú mencionas las ataduras que tengas, las cosas que tú sabes que ya no debes tener y que no le agradan a Dios, renuncia a ellas. Como cuando uno está en una empresa donde ya no quiere trabajar y dice, renuncio, ya no trabajo más aquí, renuncia a esas ataduras. Arrepentirse es reconocer, pedirle perdón a Dios de corazón sincero y pedirle perdón a Dios por haber dejado entrar esas cosas a tu vida, por dejar esas puertas abiertas para que el enemigo entrara, gobernara, hiciera lo que quisiera con tu vida y llevarte a estados, a pecados y a situaciones donde tú nunca deberías haber estado, ni yo tampoco. Cerrar toda puerta, como cuando nosotros nos vamos a acostar en casa. Cerramos ventanas, cerramos puertas, cerramos cerrojos, aseguramos todo nuestro territorio bien para que los enemigos, los ladrones no vayan a entrar. Cierra toda puerta para que el enemigo no vuelva a entrar. Y reconoce a Jesucristo como tu Señor, como tu dueño, como tu Salvador. Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13, léelo, se llama Todos pueden ser salvos. Y en Juan 12, 46, el Señor dice que Él vino a darnos vida, que Él vino a darnos luz, que Él vino a darnos la liberación de toda nuestra vida. Y es por eso que hoy, con este tema, quiero cerrar, para que tú realmente hagas un alto y que el Señor haga en ti una nueva persona. Él quiere liberarte, Él quiere que tú renuncies, Él quiere que tú te rindas y Él quiere que tú reconozcas. Porque Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entro, vivo con Él y Él vive conmigo. Es decir, una compañía, una comunión, una amistad. Amados, amigos, hermanos de la comunidad cristiana Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ, nos puedes buscar en www.unbj.com. Ahí puedes ver todas estas prédicas, y en YouTube, en Facebook, en Instagram. He hablado sobre la liberación de las ataduras. Espero verte en una próxima oportunidad. Shalom a todos.